Bueno, la idea de este video es poder explicarles un poco el presente continuo para que sea algo más fácil después cuando ustedes estén trabajando con las actividades de la unidad. En esta unidad vamos a ver entonces para qué se usa el presente continuo, después también lo vamos a comparar con el presente simple, que ya lo venimos viendo desde marzo, y también vamos a ver un poco de vocabulario de ropa. Primero, lo que me propone en la actividad 1 son 3 preguntas. Las puedo escribir si quiero. Nosotros en clase las estuvimos charlando. Se me pregunta, ¿Do you prefer texting or making phone calls? ¿Preferís mandar mensajes o hacer llamadas? La segunda, en el segundo punto, dice How many text messages do you send in a day? Y después muy parecida dice How many do you send in a week? ¿Cuántos mensajes de texto mandas en un día? Y después me pregunta en una semana. Entonces, el tema de elegir mensajes o llamadas va a depender de para qué uno quiera comunicarse, de qué le es más práctico, de su personalidad. Y la cantidad de mensajes, bueno, eso depende de si cada uno los puede contar más o menos en general. La actividad 2 me propone que yo lea estos mensajes de texto en esta pantalla de celular y que conteste 5 preguntas. Voy a comentar por arriba, después pueden ir leyendo esos mensajes. Tenemos a 2 amigos, serían acá lo tenemos a Lucy y a Ben. Los mensajes de Lucy están en color gris, los de Ben están en color verde y también igualmente tienen como la firma al final de cada uno. Ellos están charlando de qué están haciendo en su día. Por ejemplo, la chica le dice primero que estaba desayunando, que se ven en la preparatoria, perdón, eso dice el chico. La chica le dice que está caminando hacia la estación escuchando música. El chico le comenta que está esperando el colectivo que está tarde de vuelta. Les pregunta qué está haciendo. Ella le dice que espera el tren y que está hablando con un conocido, un amigo, una amiga, que después le vuelve a mandar mensaje. Él le pregunta si le está hablando a Daisy. Ella le dice que no, que le está hablando a Alfie y que él le está mostrando algunas fotos. Ben le pregunta a Alfie por qué le está hablando a él y también después le dice que su colectivo no se está moviendo, que el tráfico está muy mal. Le pregunta dónde está ella ahora y dónde está Alfie. Después ella le dice que están sentados en clase, que Alfie la está ayudando con su tarea y que él es muy dulce, muy agradable. El chico solo le dice que le pone un emoji triste y la chica le dice la clase está por empezar, mejor dicho, está empezando, nos vemos más tarde y le manda cariños. Bueno, eso después lo pueden ir leyendo detenidamente y van respondiendo las preguntas. Por ejemplo, how does Ben get to college? ¿Cómo llega a la preparatoria? Who does Lucy meet on the train? ¿Con quién se encontró en el tren? Respuestas bien cortas. La 3, does Ben like Alfie? Si a Ben le agrada Alfie, ese otro chico. Después la 4, what does Lucy think of Alfie? Si me pregunta qué piensa Lucy de Alfie. Y la 5 me pregunta estas abreviaciones que aparecen en los mensajes que son. Estas las puedo buscar en internet porque son muy comunes en los mensajes de texto. Se puede escribir en el buscador de Google qué significa abreviado en inglés y pongo, por ejemplo, la C y la U, la R y la U. Puedo escribir esto. En el caso de que no las encuentren, me pueden avisar. Después la actividad 3 me propone que yo mire estas 4 fotos y diga a ver cuál es el globito de la conversación que representa lo que está ocurriendo. Entonces, si yo me fijo, todo el tiempo me está hablando de lo que está ocurriendo ahora. Los chicos están hablando de qué le está pasando en ese momento que mandan el mensaje. Esto es el presente continuo que lo tengo acá, pero que ahora les voy a explicar un poquito más en detalle con esta presentación. Entonces, primero, ¿para qué se usa el presente continuo? Ahora lo vamos a ver en afirmativo. Se usa para hablar del ahora, se usa para hablar de lo que estoy haciendo hoy en este momento. También lo puedo usar, por ejemplo, para decir qué ropa llevo puesta, porque la estoy usando ahora.
Lo primero que les propongo entonces es que comparemos una oración que está en presente simple, que es el que ya venimos practicando desde marzo y que conocemos de años anteriores, y la vamos a comparar con el presente continuo, que es el que estamos aprendiendo. La parte que está en azul está en presente simple, la parte en verde está en presente continuo. Entonces, leemos esta oración, dice, Julie doesn't usually wear dresses. Me dice que esta chica, Julie, usualmente no viste o no usa vestidos. Después me dice, después de la coma, but today she is wearing a bright red dress. Me dice, pero hoy ella está vistiendo, está usando un vestido rojo brillante. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de lo que pasa hoy, tengo dos verbos. Ya eso igual lo vamos a ver en detalle. Siempre tengo el verbo to be, el verbo ser, y después tengo un verbo principal al que le tengo que agregar ing. Ese es el gerundio, que es lo mismo que hacemos nosotros en español cuando le agregamos ando o endo a los verbos. Por ejemplo, acá me dice, ella está vistiendo. Siempre necesito ese verbo estar, porque si no me quedaría ella vistiendo. O si no le pongo ing, me quedaría ella está vestir. Entonces es importante no olvidarme del verbo ser y el ing. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, acá tenemos con are. Sería, por ejemplo, we are using our phones. Nosotros estamos usando nuestros teléfonos. Vemos que acá teníamos que usar otro verbo ser, estar, y el verbo principal tiene ing. En esta oración, además, lo que nos recuerda el cartelito de abajo es que cuando el verbo termina en letra E, por ejemplo, el verbo use se escribe use, tenemos más verbos, por ejemplo, have, el verbo tener, se escribe have, o el verbo give, dar, que se escribe give. Todos esos verbos que terminan en E, quitan la E y después agregan ing. Después tengo un tercer ejemplo que dice I am cutting some apples. Estoy cortando algunas manzanas. Acá está el estoy que tengo que usar para yo estoy. Y fíjense que a cut, el verbo cortar, le agregué ing, pero no solo eso, le dupliqué la última T. ¿Por qué? Me recuerda acá una regla del cartel que dice que cuando el verbo es monosilábico, o sea, tiene una sílaba, y si yo veo de atrás para adelante, termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante. Por ejemplo, acá 2T, porque voy consonante, vocal, consonante. No sería un error tan grave si me la olvido de duplicar, pero bueno, no estaría correctamente escrito ese verbo. A ver, vamos a ver ahora cómo sería la estructura entonces de nuestra oración. Repasemos eso. Primero tengo el sujeto, después depende de qué sujeto tengo yo, tengo que usar el verbo ser, estar correspondiente. Por ejemplo, acá es yo estoy, I am, he, she, it, él, ella y eso está con is, y you, we, they, o sea, vos, o puede ser ustedes si es plural, nosotros, ellos, are sería, bueno, están, estamos, están. Y después al verbo principal que le agrego ing. Y puedo tener algo más de información o puede que mi oración se termine en el verbo. Por ejemplo, yo puedo decir I am reading, yo estoy leyendo, o agregar y decir que estoy leyendo. I am reading a book. O bueno, por ejemplo, you are playing, vos estás jugando. Pero también podría decir dónde. You are playing in the park. Así que importante no olvidarse. El verbo estoy, estás, estamos, ese verbo estar, y agregarle ing al verbo principal para que no me quede la oración, por ejemplo, yo estoy jugar. Si me olvidé del ing, si se lo agregué, es estoy jugando, estoy leyendo. Ahora, ¿cómo hago una oración en negativo? Es sencillo. Al mismo ejemplo de antes, lo único que hice fue agregarle not. Pero ¿en dónde agregué not? Yo hice negativo el verbo estar. Por ejemplo, acá yo no estoy jugando en el parque. O él no está leyendo un libro. O ellos no están leyendo un libro. Así que el not se agrega acá. Y también lo puedo abreviar si quiero. Acá tengo un ejemplo
de este señor, que está en color verde, dice, he is wearing a tie, él está usando una corbata, but he is not, o puedo decir isn't, wearing a hat, pero él no está usando o vistiendo un sombrero. ¿Soy libre de abreviarlo o no? Y ahora, ¿cómo sería la pregunta? Porque ya vimos afirmativo, negativo y ahora pregunta. Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas. Hay preguntas que yo solo quiero saber sí, no, y hay preguntas que yo quiero saber con una palabra interrogativa. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Estas, primero, son las preguntas sin palabra interrogativa. Es una pregunta, se llama cerrada. Entonces, por ejemplo, con las mismas que veníamos haciendo hace un rato. ¿Qué le hice de distinto? Traje el verbo estar al principio de la pregunta. En vez de que esté acá en medio del sujeto y del verbo, como lo tenía en la afirmativa y negativa, lo traje al principio. Eso es todo. Entonces, yo acá estaría preguntando, por ejemplo, vamos a hacer sobre ella. ¿Está ella jugando en el parque? O hagamos un ejemplo sobre vos. ¿Estás vos leyendo un libro? ¿Are you reading a book? Así que en las preguntas, lo único que se hace de distinto es que se mueva al principio ese am, is o are, que si yo vuelvo para atrás un ratito, acá, lo tenía después del sujeto. Estaba entre medio del sujeto y el verbo, y ahora en la pregunta me quedó primero. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo una palabra interrogativa? Yo quiero saber, por ejemplo, what is he doing? ¿Qué está haciendo? Y me dicen, he is playing tennis. Él está jugando tenis. Lo único que hago es que la palabra interrogativa vaya primero de todo de la pregunta. Así que queda todo igual que la pregunta anterior, pero primero va la palabra interrogativa. Después sí tengo el verbo ser, por ejemplo acá, palabra interrogativa, verbo ser, después el sujeto, después el verbo con ing y algo más si quiero agregar. Estas son preguntas abiertas, porque busco otra respuesta, no solo sí o no. Bueno, una vez que ya tenemos en claro esto del presente simple, acá me da un cuadro que me lo resumen. Yo lo expliqué más en detalle, di más ejemplos. Me muestra cómo se hacen las respuestas cortitas para cada pregunta. Depende si hablo de yo, hablo de él, ella, eso. O si hablo de you, we, they, nosotros, ustedes, ellos. Bueno, acá tengo algunos ejemplos. Después, yendo a las actividades, en la segunda página, después me pide la 5 que complete estas oraciones con el verbo en presente continuo. Siempre me tengo que acordar de agregar el verbo estar, que corresponda a la persona de la oración, y agregarle ing al verbo principal. Después, cuando me haga preguntas, me tengo que acordar lo que les dije recién con la presentación, en qué orden me quedan las palabras. Acá incluso tengo que escribir la persona. Y así voy completando el ejercicio 5. El ejercicio 6 lo que me pide es que escriba preguntas y respuestas. Me va a decir si tengo que responder afirmativo o negativo. Por ejemplo, en la 1 decía, ellos estudiar ciencia en este momento. Y yo tenía que decir no, que están estudiando inglés. Entonces me quedó, are they studying science at the moment? Usé todas las palabras de acá, solo me faltaba agregar are, porque estoy hablando de they, y al verbo estudiar me faltaba agregarle ing. Como me pidió no, pongo no, ¿de quién hablo? De they, y al verbo are lo hago negativo. Ahora tengo que hacer una oración afirmativa diciendo que están estudiando inglés. Entonces voy a escribir they, que lo escribí acá, agrego are, a study le agrego ing y pongo que en vez de ciencias era inglés. Y así voy viendo con cada una. En la 2, por ejemplo, voy a tener que decir yes, estoy hablando de ella, yes she is, y ahí se termina.